En este vídeo lo que vamos a tratar nosotros es la continuidad de una función en un punto, en un sitio concreto, pero ahora ya no a partir de la gráfica, sino a partir de la expresión analítica, donde la expresión analítica también se me va a escapar muchas veces decirle ecuación. La definición formal dice lo siguiente, dice que una función cualquiera. Pero ahora un momentito. Una función es continua en un valor x igual a A. No puedo responder. Si está puesto, ¿no? ¿Cómo? Había puesto cualquiera, por explicarlo. Una función cualquiera, déjalo si quieres. Una función cualquiera igual a f de x es continua en un valor concreto A, que sabéis que esta va a ser un número concreto, 2, 3, tal, tal. Este símbolo os ha salido ya en filosofía. No. Significa sí y solo sí. Esto se lee, perdón, sí condicional. Sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Vale? Esa doble flecha la vamos a leer como sí y solo sí. ¿Vale? Eso es como lo vamos a leer. ¿Y cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender como que lo que pone antes de la flecha para nosotros es lo mismo que lo que voy a poner después. Por eso necesitábamos el concepto de límite, ¿vale? Una función es continua en un valor concreto, x igual a A, para nosotros, sí, eso significa, es lo mismo que comprobar que se da esto. Esa es la definición matemática. Pero para nosotros en la práctica no vamos a copiar esto. Bueno, copiarla y ahora la vamos a tachar. ¿Vale? La copiáis y la tacháis. Esa es la definición matemática que es la que yo daré quizás más a vuestros compañeros de matemáticas o de ciencia. Nosotros la vamos a sustituir por otra, la vamos a poner debajo, tacharla si queréis, o no la tachéis, pero que no es la que vamos a utilizar nosotros. Nosotros vamos a hacer esto. Vamos a ver. Una función y igual a f de x es continua en x igual a A, sí y solo sí, hasta ahí igual, pero ahora vamos a poner, se cumplen estas tres condiciones. Y esto me lo vais a escuchar mucho. Me vais a escuchar mucho apelar a las tres condiciones. La primera, que existe f de A. Vale. ¿Qué significa f de A? La función f de x evaluada en x igual a A. ¿Vale? Cuando yo escribo f de A, es la función f de x cambiando la x por A. Cuando yo hago ese cambio, lo que sale, lo que sale existe. No me queda, por ejemplo, no me queda la raíz de un número negativo, que no existe, para que me entendáis, ¿vale? Luego, la primera condición es que existe f de A. La segunda condición es que existe el límite cuando x tiende a A y f de x. Que cuando calculamos el límite en el valor concreto que adquiera la A en cada ejercicio que trabajemos, cuando calculamos ese límite en f de x también existe. No me da una indeterminación, para que nos entendamos. Y la tercera es más fácil de explicar que de escribir.
La tercera viene a decir lo siguiente. Cuando yo calcule esto de la condición 1 me va a dar un número. Cuando calcule lo de la condición 2 me va a dar un número. La condición 3 es que lo que me dé el número de la condición 1 debe ser lo mismo que el número de la condición 2. Esto de aquí, quiero que entendáis que es lo mismo que la definición matemática. Porque para que esto se cumpla, tienen que pasar tres cosas. Primero, que exista esto. Segundo, que exista esto. Y luego, por supuesto, que sean iguales, que son las tres condiciones. ¿Entendéis? Es la misma definición matemática, pero destripada. ¿Vale? Le hemos sacado las entrañas y está ahí. Y a nosotros nos va a interesar mucho más atacar por este método, porque lo realmente jugoso, que van a ser las discontinuidades, se gestiona muy bien con lo de las tres condiciones. ¿Vale? Entonces, para nosotros, continuidad puntual de una función cuando no tenga la gráfica, sinónimo de tres condiciones. Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este es el aspecto que tendrán los ejercicios concretos, donde me van a dar una función concreta, ¿vale? La f de x va a ser ya una función concreta y también va a ser un valor concreto la a. Esa es la a que apareció en la definición matemática. Quien haya ido llevando la materia al día sabe la respuesta sin hacer nada. Basta con que reconozcamos qué tipo de función es. ¿Qué tipo de función es? Es polinómica. Y de las funciones polinómicas nosotros sabemos algo de la continuidad. ¿Qué sabemos de la continuidad de las funciones polinómicas? Que siempre son continuas. Luego, si son siempre continuas, en particular lo va a ser en x igual a 2. Luego, la respuesta ya la sé. La respuesta es que sí va a ser continua. ¿Entendido? Porque teníamos una maquinaria más pesada, matemática, que me decía que cualquier función polinómica es continua siempre. Bueno, pues si es continua siempre, en el 2 lo va a ser. Vale, ahora lo vamos a ver formalmente. ¿Cómo haríamos esto? Pues nosotros pondríamos, aplicamos las tres condiciones. O verificamos, si queréis, verificamos las tres condiciones. Quizás sea más correcto, más que aplicar el verbo verificar. Tenemos que ver que se cumple. Y simplemente, uno a uno, ir haciendo cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Que las condiciones, como lo que voy a hacer es, voy a quitar aplicamos, que no me gusta. Verificamos. Verificamos. Yo no sé si se cumplen o no, lo voy a verificar. Y claro, como lo que voy a hacer es un proceso de verificación, cada una de las tres condiciones yo las voy a formular en términos interrogativos, como una pregunta. La primera pregunta sería lo que en la condición viene como afirmación, que exista. La primera pregunta es entre interrogaciones. ¿Existe y ahora la función? ¿En quién estoy evaluando la continuidad? En el 2. Pues tengo que ver si existe f de 2. ¿Vale? En esta función concreta, ¿quién es f de x? De aquí. Pues f de x es esto de aquí, ¿no? Lo que está a la derecha de arriba. Por lo tanto, vamos a calcular f de 2. Me voy aparte y lo calculo. Y hacer f de 2 es venir ahí y cambiar la x por 2. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 2 al cuadrado menos 1, ¿no? Y eso da Javi, me has dicho 3, ¿no? Sí. Ahora toca decidir. ¿Ese valor existe como número real? Sí. Sí. ¿Qué cosas me pueden salir aquí que se entiendan como no existir? Pues, por ejemplo, que me saliese el logaritmo de menos 3. Si me hubiese salido como respuesta el logaritmo de menos 3, ¿existe el logaritmo de un número negativo? No existe. Luego sabemos que hay expresiones que no existen y habrá que tener cuidado con ellas. Pero aquí cualquier número de los normales, entre comillas, sí que existe. Luego la respuesta a esta pregunta es un sí afirmativo. La primera condición se cumple.
Segunda condición, también en términos interrogativos. ¿Existe el límite cuando x tiende a, en este caso, 2? El límite cuando x tiende a 2 de la función que es x cuadrado menos 1. ¿Entre paréntesis o sin paréntesis? ¿Por qué con, Mario? Porque cuando entre medias en la construcción de la función hay algún más o menos, hay que poner un paréntesis. Pues eso está en una pregunta, pero la respuesta será o sí o no. Lo vamos a calcular aparte. ¿Vale? Entonces me voy aparte, calculamos el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1. Y esto es un problema de límites. ¿Cómo calculábamos un límite así de partida? Pues sustituimos, ¿no? Sí. Y al sustituir me queda 2 al cuadrado menos 1 y eso da 3. Vale. ¿Ese valor que me ha salido existe o es una indeterminación? Existe. Luego la respuesta aquí también es afirmativa. Sí. Y nos faltaría la última condición. La última condición dice que, me voy a poner en términos interrogativos, lo que hayas obtenido en la condición 1 es igual a lo que has obtenido en la condición 2. Veamos. ¿Qué número me salió en la condición 1? Me salió 3. Y en la condición 2, también 3. ¿Los dos son iguales? Sí. Vale. Entonces ahora hacemos balance. ¿La respuesta a las 3 preguntas ha sido afirmativa? Sí. Sí, pues entonces la respuesta global es que sí. Vale. La respuesta global la destripamos en 3. Evidentemente, yo creo que podéis hacer una idea que esto no va a ser así de sencillo. La buena noticia es que tampoco va a ser mucho más complicado. ¿Vale? Un segundo ejemplo, lo voy a retorcer un pelín. Claro, esta ha sido una función polinómica de la cual yo sabía la respuesta cercana. Ahora vamos a poner una función definida a trozos. Borramos por aquí. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. Me ha dicho que es x igual a 1. ¿Vale? Vamos a estudiar la continuidad de nuevo en un valor concreto, en este caso puesto x igual a 1, pero ahora la función que os doy es una función definida a trozos. Pues, otra vez, me piden estudiar continuidad en un valor concreto, nosotros vamos a poner aquí, para resolverlo, verificamos las 3 condiciones. Primera condición, entre interrogaciones, ¿existe la función evaluada en quién? ¿Dónde estoy pretendiendo averiguar la continuidad? En el 1. ¿Existe la función evaluada en 1? Vale, me voy aparte. Pretendo calcular f de 1. Como es una función definida a trozos, lo primero que debo ver es cuál de los dos trozos contiene al 1. El de abajo no lo tiene, ¿no? Lo tiene el de arriba, ¿no? Que es donde está el igual. ¿Lo veis? Luego el 1 está aquí. Por lo tanto, tengo que sustituir en esta expresión. Lo voy a poner aquí. La expresión que me vale a mí, de las dos que adquiere la función f de x, es x menos 1. Es ahí donde tengo que sustituir la x por 1. ¿Vale? Recordad cómo es. Lo primero que hago es identificar en cuál de los dos trozos está el número en el cual quiero yo realizar la sustitución. Y el igual se da aquí, por lo tanto el 1 está en este trozo, y la sustitución se tiene que hacer en esa expresión. Ahí. ¿Y cuando sustituyo qué me da? 0. Da 0, ¿no? Me queda 1 menos 1 y eso da 0. Y ahora hay que ver si eso existe o no existe. ¿Es un número? 0. 0 claro que es un número. Luego la respuesta para este caso es afirmativa. Nos vamos a la segunda condición. La segunda es que tenemos que analizar,
si existe el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De f de x, ¿no? Y claro, como se trata de un límite y además nos enfrentamos a una función definida a trozos, lo primero que tengo que hacer es prestar atención al valor donde quiero calcular el límite y ver si es un valor frontera o también llamado punto de ruptura de esa función. ¿Es un valor frontera? ¿Es un punto de ruptura? Sí que lo es. Entonces, ¿cómo se calculaba el límite de una función a trozos en un punto de ruptura? Por los límites laterales. Luego, para dar respuesta a este límite, ¿vale?, yo pretendo calcular el límite cuando x tiende a 1 de f. A esto es a lo que yo pretendo dar respuesta. Pero para responderlo, aparte, tengo que calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que ¿cómo se ponía? Con un superíndice menos de f de x, y límite cuando x tiende a 1 superíndice más de f de x, y esto significaba el límite por la derecha. Y ahora vamos a recordar cómo se calculaban estos límites. ¿Cómo se calculaba el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de una función a trozos? ¿Qué era lo primero que hay que hacer? Coger un número. No. Lo primero es cambiar esto que aparece aquí, hay que cambiarlo por la expresión que toque a la izquierda del 1. Porque es que esto así es muy confuso, puesto que f de x toma dos expresiones distintas. Entonces, vuestro primer esfuerzo es cambiar esto por la expresión que adquiere f de x a la izquierda de 1. Vale, ¿cuál de los dos trozos representa a la izquierda de 1? ¿El de abajo? Es el de arriba. La izquierda de 1 son los números que son menores que 1. Luego a la izquierda de 1 es este trozo. Y por lo tanto f de x lo tengo que cambiar por esto. Vale, pues hago ese cambio. Me queda el límite cuando x tiende a 1 superíndice menos de, entre paréntesis, x menos 1. Primer esfuerzo, cambiar f de x por su expresión a la izquierda de 1. Y ahora ya, para mí, ese superíndice menos, como si no existiera. Ya como si fuese un límite sin ese superíndice. ¿Cómo lo haríamos? Sustituyendo. Y al sustituir sale 0, ¿no? 1 menos 1 queda 0. O sea, ahora repetimos todo el procedimiento con la función de abajo. Es decir, lo primero es cambiar f de x por la expresión analítica que toque a la derecha del 1. ¿Cuál de los dos trozos representa a la derecha del 1? El de abajo. Por lo tanto, yo tengo que poner límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿de quién? 2 por x. De 2x. ¿Eso lo tengo que poner entre paréntesis? No es necesario. Vale, ¿y cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo hacemos este límite? Como si no hubiese superíndice más, lo sustituimos y me da 2. ¿Y qué pasa con el límite global? Cuando los dos límites son distintos. Pues la respuesta en este caso es no. Porque esto no existe. Y ahora a partir de aquí se abren dos vías de trabajo. Depende de lo que me pidan en el ejercicio. En este ejercicio, ¿qué me pedían? ¿Es continua la función en tal sitio? La respuesta solamente hay dos posibles. O sí o no. Para que se diera el sí, se tienen que cumplir las tres condiciones. En cuanto falle alguna de ellas, la respuesta es no. Y aquí ha fallado la 2. En cuanto falla alguna de ellas, ni siquiera hace falta mirar la 3. ¿Entendido? La respuesta para esto sería negativa. Esa sería la primera vía de trabajo, la que tenéis en este ejercicio, donde la pregunta que me hacen es simplemente comprobar si eso no continúa. Pero habría una segunda vía de trabajo, que es que aquí arriba me hubiesen añadido una segunda pregunta, que es, en caso de no ser continua, indica el tipo de discontinuidad. Si me pusieran eso, ¿vale?, tendríamos que seguir avanzando en el estudio hasta completar el estudio total de las tres condiciones. ¿Entendido? Si a mí la pregunta que es, oye, ¿es continua o no lo es? Yo me pongo a analizar las tres condiciones y en cuanto alguna de ellas no se cumple, paro el estudio y respondo negativamente. Pero si la pregunta que me hacen ¿es continua o no? Y en caso de no serlo, indica el tipo de discontinuidad, hay que completar todo el estudio. O sea, no porque la primera condición me salga no, interrumpo el estudio, no. Tengo que ver qué pasa con la segunda y qué pasa con la tercera. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver ahora a continuación un cuadro
donde según la casuística que se vaya produciendo con el 1, el 2 y el 3, el sí y el no, en el 1, el 2 y el 3 van a ir saliendo las distintas discontinuidades, la evitable, la de salto, finito e infinito y la esencial, ¿vale? En este caso concreto, nada, ahí estaría terminado, ¿vale? Para el mundo. ¿Lo habéis